Bien, hablamos de macroeconomía, lo que se proyecta para el IPC de diciembre. Ya estamos conectados con Nathan Pincheira, él es economista jefe de Finsa. Nathan, buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, aquí Nathan, en el Más que ¿cómo Números. estás? Hola Cata, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Bien, Igualmente. pues aquí estamos. Gracias por acceder a esta conversación en un día medio Sí. raro para estar aquí al aire, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón para acompañar a nuestros auditores en el Más que Números. ¿Cómo estás proyectando, Nathan, el IPC de diciembre? Muchos dicen que podría ser negativo e incluso con una inflación bajo el 3% en el primer trimestre. Sí, a ver, yo creo que en realidad lo que ha venido ocurriendo durante las últimas semanas en las que nosotros hemos tomado precios de diciembre, básicamente lo que en algún momento parecía alza en algunos alimentos, la verdad es que se ha transformado en bajas, por lo menos respecto a lo que teníamos el mes anterior. Tampoco es una cosa tan disruptiva. Antes de esto esperábamos cero. El Banco Central en el último IPOM tiene implícito una inflación también de menos 0,1 para el último mes del año. Esto, además, si uno revisa otros diciembres, con algunas excepciones, por supuesto, pero en general la inflación de diciembre suele ser baja más allá de lo que uno pudiese pensar. Uno, de repente podría creer que los artículos, no sé, como juguetes o electrónica, Sí. cosas por el estilo, suben de precio por la época navideña. Claro. En realidad lo que ha venido ocurriendo es que bajan, ¿no? Así es. Han bajado de precio y por lo tanto las inflaciones de diciembre, insisto, a no ser que haya una cosa como puntual, un incremento de precio de algún producto en particular o algún comportamiento distinto, por ejemplo, el precio de los combustibles, en general son bastante bajas. Ahora se suma esto de alimentos, se suma que las últimas variaciones de precio de los combustibles han venido a la baja, distinto a lo que venía ocurriendo en algunos meses anteriores. Ha estado bastante volátil eso, pero no ha ayudado el mundo, no ha ayudado un poco el comportamiento también de los precios locales, y justamente como mencionaba, eso llevaría a que la inflación durante 2025 cerrara, ¿no?, en 3,5% aproximadamente, con este menos 0,1, y dada la elevada base de comparación que significa enero principalmente de 2025, ¿no? Recordemos que en enero de 2025 fue el último incremento bien importante de esas alzas de las cuentas de la luz. Como nos vamos a comparar con un mes en que la variación mensual fue extremadamente alta, ahora con una, entre comillas, algo más normal, eso no significa necesariamente que vaya a ser muy baja, ya probablemente en términos interanuales lleguemos a ese esquivo 3% al cual no llegábamos hace algún tiempo. Se había hecho todo, las expectativas ya lo tenían o ya lo tienen incorporado, que hubiese sido durante probablemente el primer trimestre, pero ahora con una elevada probabilidad sería enero. ¿Enero? O sea, sí, Enero, en enero podríamos llegar ahora, al 3%. La pregunta, tengo muchas preguntas, Nathan, pero un poco de ansiedad. ¿Es sostenible o transitorio esa inflación del 3% en enero? Mira, que es una buena pregunta, porque hemos visto en otras oportunidades que solamente por una cosa puntual, un caso de una base de comparación extremadamente alta, vemos una caída y después rápidamente una vuelta a niveles más cercanos, por ejemplo, a lo que habíamos cerrado el año. Pero la verdad es que no podríamos descartar, y de hecho eso también uno lo observa cuando mira el promedio de lo que está esperando el Banco Central, o incluso de lo mismo que estamos esperando nosotros, es que la inflación se vaya un poco más abajo durante los meses siguientes, o sea, que tengamos interanuales en la parte alta del 2%, ¿no? Por lo tanto, una buena forma de ver esto es que en realidad para fin de año probablemente la inflación esté en torno a 3%, o sea, diciembre de 2026, 3%, pero el promedio del año, ¿ya? No descartamos que esté más cercano a dos altos, ¿no? 2,8, 2,7, o sea, significa que una parte importante del año pudiésemos estar más cercanos a justamente, o a converger por debajo, como se dice, ¿no? Entonces, costó mucho, pero también creo que es una buena señal, mostrando que de todas formas las cosas
en términos de la política monetaria y la credibilidad de esta, se hacen bien o digamos, o todavía son cosas que funcionan y de las cuales, más allá de que hayamos tenido este pequeño hiato, ¿no? Posterior a la recuperación de la pandemia, Sí. En Chile la inflación a 2 años es 3%. Maravilloso, maravilloso, Benja. Y la mirada respecto a la inflación en los servicios, Nathan, ¿cuál es la proyección? Hemos hablado mucho sobre Sí. eso acá, cómo se ha transitado de los bienes a los servicios en materia inflacionaria. Sí, a ver, ahí uno tiene historias de corto y historias de largo plazo, ¿no? En el corto, la verdad es que efectivamente la inflación de bienes ha tenido una volatilidad bastante más alta que lo que estábamos acostumbrados los últimos años. Nosotros habíamos realizado un estudio al respecto, creo que lo habíamos conversado también en otra oportunidad, en cómo los Cyber Days tenían efectos en los bienes principalmente, que se repartían 3 meses, ¿no? El previo, en el que los precios aumentaban, después en el mes en cuestión los precios caían de manera significativa, y el mes siguiente había una normalización. Ojo que para que no creamos que en Chile somos los únicos que hacemos esto también está demostrado, por ejemplo, con los Prime Days, ¿no? En Estados Unidos con Amazon. Amazon hace exactamente lo mismo. Pero eso también se notaba acá, entonces eso traía mucha volatilidad, incluso en los bienes que denominamos no volátiles o menos volátiles, ¿no? Mientras que los servicios suelen tener un comportamiento más ligado a la actividad, ¿no? A remuneraciones, a si estamos o no estamos observando yo siempre digo una mal llamada recuperación. ¿Por qué digo mal llamada recuperación? Porque nunca estuvimos en crisis, entonces recuperándonos de qué, simplemente esta es la realidad de crecimiento que tenemos hoy día, ¿no? Eso como hoy día yo diría en el corto plazo, en el que los bienes han tenido una inflación, podríamos decir, más cercana al 2% interanual, y los servicios una inflación más cercana al 4% interanual. Pero esto no es solamente algo que podamos hablar en el corto plazo, sino cuando miramos una historia bastante más larga, tiene que ver con el desarrollo, no solamente en Chile, insisto, del comportamiento de los consumidores, de las distintas canastas de consumo. Es un símbolo también de cómo hemos ido pasando, por lo menos en Occidente, a niveles de desarrollo algo más elevados, en que en el consumo de los servicios suele aumentar versus el consumo de los bienes. Llega un momento en que, no sé, tomémoslo solo como ejemplo, por más de que el ingreso per cápita de un país aumente, no va a aumentar necesariamente, no sé, el consumo de tallerines, ¿no? Porque ya hay ciertas cosas de bienes que ya está saturado, ¿no? Claro. Pero sí aumenta el consumo de espectáculos, ¿no? De cultura, sí aumenta los servicios, no sé, peluquería, salud sobre todo, mucho. Entonces, cuando uno mira como una historia, si ancla todos los precios en un momento a cero, te vas a dar cuenta que el precio de los servicios solo sube, mientras que el precio de los bienes solo cae, claro, ¿no? El típico comportamiento o el típico gráfico que muestra el precio de 1 mega de RAM, ¿no? En el computador o 1 mega, no sé, de conexión a internet versus colegios, versus ir a la peluquería o ir a comer a un restaurante, ¿no? Totalmente abierto, y eso por supuesto que también se nota en Chile. Yo diría que eso se suma adicionalmente en que la recuperación del consumo de servicios posterior a la pandemia, a pesar de que ya pareciera que hubiese quedado completamente en el pasado, demoró un poco más, principalmente porque quienes consumen, ¿no?, más servicios en términos relativos son las personas de mayor poder adquisitivo. Y ellos demoraron un poco más el retornar, ¿no?, a niveles más regulares de consumo de servicios. Eso yo diría que ya está relativamente terminado. Y por eso, de alguna forma, se observó ese comportamiento. Pero hoy día, en este objetivo de inflación que tiene el Banco Central y que, digamos, en la cabeza de los distintos actores del mercado está súper interiorizado, que el 3% uno lo puede separar sin problema y decir, bueno, eso significa bienes en 2% y servicios en 4%.
Sí, ya. Te quiero preguntar ahora, bueno, ¿qué margen le va quedando al Banco Central para seguir bajando la tasa? Considerando además que ya tenemos una nueva tasa neutral. Lo hablamos el otro día con el consejero Nodón acá también en el programa. Sí, una nueva tasa neutral que yo diría que estaba bastante incorporada por el mercado, Sí. siempre haciendo, por supuesto, la alusión de que la tasa neutral no es una variable que observemos, ¿no? Solo la estimamos considerando además otras variables que tampoco observamos. O sea, siempre tenemos que considerar de que es una medición bien teórica y que tiene, digamos, un margen de error relativamente importante, por lo tanto se toman muchas metodologías para estimarla, ¿no? Estábamos relativamente acostumbrados que la actualización de esto se hiciera durante el IPOM de septiembre, ¿no? Pero muchas veces entre un año y otro la verdad es que las cosas no cambiaban demasiado como para que esto se hiciera de manera tan periódica, ¿no? Porque en realidad todos los septiembre lo que estábamos recibiendo es que se mantiene. Mucho más, o sea, en términos, como si uno piensa la variable en su definición, esta variable no varía mucho, ¿no? Porque los cambios en una economía, tal como ocurre también con el PIB potencial o el tipo de cambio a largo plazo, ¿no? O la inflación de largo plazo, suelen reaccionar a cosas mucho más estructurales. Cosas mucho más estructurales que sí han ocurrido con una periodicidad algo más alta quizá en el último tiempo, pero tampoco cambiando diametralmente la cuestión. Yo me acuerdo cuando a mediados de año, ¿no? En algún momento se decía, bueno, no, la tasa neutral es 5,5. Yo decía, la verdad es que la economía no cambia tanto, ¿no? Hay otras cosas que pueden estar cambiando, pero no confundamos los términos. Hace bastante rato, un par de años que nosotros trabajamos con un 4,25, insisto, entendiendo que esto es un margen, o sea, un rango, ¿no? Sí. Se centra en esto. Entonces, dentro de todo, hoy día la tasa ya está en ese rango que uno podría denominar neutral. La inflación ya convergiendo al 3%, uno diría, además, con un crecimiento que está en torno al tendencial. Vamos a tener esto de la inflación, nos cuesta creer que la TPM entonces neutral estuviese en un valor o debiese estar en un valor muy distinto. Hay cosas estratégicas, comunicacionales, por supuesto, que se pueden usar para no decir, bueno, de un día para otro llegamos a 4,25, pero la verdad es que en nuestro análisis creemos que existe espacio para que ese recorte adicional pudiese realizarse en enero, perdón. Yeah. Básicamente porque después la reunión que sigue es ya hacia finales de marzo. O sea, es el plazo más amplio de nuevo, sí. que existe entre reuniones durante el año. Y bueno, siempre hay que pensar de, bueno, si es que no hacen ese recorte, ¿cuál es el mensaje entonces que debiesen dar, ¿no? Es decir, bueno, en realidad nos vamos a aguantar casi 2 meses más. ¿Por qué? Por el caso de que pueda ocurrir algo, que tengamos temor, siendo que toda la información en el margen ha venido hacia el otro lado. La verdad es que me parece un buen momento para decir, ¿sabes qué? Vamos a converger a este 4,25. Aquí esperamos una pausa importante a ver qué puede ocurrir hacia adelante. Y vamos con otro ciclo nomás, ¿no? O sea, la política monetaria hoy día va a entrar en un momento en que ya cumplió, más allá que lo importante son los 2 años, ¿no? Pero a ver, por supuesto, instalación de nuevo gobierno por la parte local y bueno, qué cosas puedan ir ocurriendo con eso, recuperación de la inversión o no, qué ocurre con este mejor consumo, si es sostenible o no, y por supuesto ver las variables afuera, qué es lo que termina realizando la Reserva Federal, si va a tener que apurar en el tranco de recortes, etcétera. Una última pregunta porque ya se nos va el tiempo. Dólar en 904 pesos a esta hora, acaba de cambiar. ¿Llegará a los 900? ¿Romperá la barrera de los 900 antes de fin de año? Bueno, eso imposible saberlo. Se lo dejamos a los amigos técnicos. Al oráculo. Pero la pregunta que me parece importante, si el dólar, o más bien el peso, tiene espacio para apreciarse adicionalmente durante el primer trimestre, etcétera. Y nuestra respuesta hace bastante tiempo, con mucho dolor en algún momento, siempre ha sido que sí. Lo hemos dicho en varias oportunidades, el peso nos parecía extremadamente sobrevendido,
nos costaba explicar por qué no bajaba, muchas veces con movimiento incluso contrario, pero me da, o sea, porque si lo pensamos bien, tenemos toda la economía entre comillas, en torno a su equilibrio de largo plazo, sí, excepto el tipo de cambio. Todos los precios de los activos locales están o han venido subiendo o están en niveles altos. O sea, pensemos en la bolsa, pensemos en las tasas de interés. El riesgo país no ha aumentado, ¿no? Los CDS tampoco. Entonces, es difícil explicar un tipo de cambio que durante mucho tiempo se mantuvo sobre los 9.50. Creo que ha ayudado, por supuesto, que el dólar a nivel global se haya venido depreciando, ¿no? Y eso ayuda a todas las monedas emergentes principalmente, pero en el caso de Chile, además pillaba a nuestro país o a nuestra moneda, entre comillas, barata. Por lo tanto, eso sí deja espacio más allá de lo que pueda cerrar o no fin de año a que la moneda se pueda seguir apreciando. Nosotros creemos que eso debiese intensificarse durante 2026, incluso esto antes de saber los resultados de las elecciones, simplemente porque es un proceso que no se condicía con las otras variables macroeconómicas del país, incluso llegando por debajo de los 8.50 o algo por el estilo, sí. Bien, Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa Chile, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Más que Números, agradecerte la disposición no solamente hoy día, sino que siempre, Nathan. Felices fiestas, que tengas un gran cierre de año y esperamos seguir contando contigo el próximo año en Radio Infinita. Gracias, Nathan. No, por supuesto, encantado. Felices fiestas para ustedes también. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Buen fin de semana.